Bueno, mi nombre es Rubén Corrada, tengo la bendición de servir en esta congregación como ministro de alabanza y quiero pedirte que me acompañes en una oración para comenzar con este tiempo que vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a escuchar tu palabra para que podamos comprenderla verdaderamente, para que entendiendo tu palabra la creamos. Y creyendo en el poder de tu Espíritu Santo, podamos seguirla en toda fidelidad y obediencia, buscando tu honra y gloria en todo lo que hagamos. Y te pedimos esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues esta mañana que estamos comenzando esta nueva serie, El Camino a la Redención, que está basado en el libro de Ruth, permítanme comenzar primero por el final. No por el final, pero vamos a ir al Nuevo Testamento, porque Ruth está en el Antiguo Testamento. ¿Okay? A veces cuando vamos a un libro del Antiguo Testamento decimos, bueno, pero como que eso tal vez no es tan relevante para nosotros, es en el pasado, ¿qué vamos a poder aprender de ello? Pero mira, déjame compartirte este versículo, que cuando tuve la oportunidad de conocerlo, este versículo y leerlo, no puedo dejar de pensar en este versículo siempre que leo algún pasaje del Antiguo Testamento. Es Romanos, capítulo 15, versículo 4. Va a aparecer aquí en sus pantallas. Así que les pido que lo lean conmigo. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué se escribió? Para nuestra enseñanza se escribió. Para que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras a los romanos, cuando él se menciona lo que fue escrito en tiempos pasados, bueno, era precisamente, probablemente tenía en mente estos escritos del Antiguo Testamento. Y tal vez el libro de Ruth no sea una obra con un razonamiento teológico profundo como el libro de Romanos o como el libro de Corintios o como alguna otra de las cartas de Pablo, pero sí quiero decirte que este libro está lleno de teología. Eso es importante que lo consideres. Otra cosa, tal vez no sea como el de los evangelios, donde vas a decir, es que ahí se ven los milagros y las historias y ahí está el evangelio. Sí, pero este libro apunta a la venida de Jesucristo como nuestro pariente redentor. Así que es algo que tienes que tener. Por eso decimos el título de la serie es El Camino de la Redención. Porque para poder entender nuestra salvación, Dios nos dejó este libro para que podamos entender cómo Él en su soberanía empezó a trabajar todo ese plan que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Así que el libro de Ruth es parte de la narrativa bíblica de la historia de la redención. Y describe una de las etapas, una más de las etapas dentro de los propósitos de Dios a medida que fue avanzando este plan de redención hasta llegar a Jesucristo. Cuando tú leas la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento, solo hay 2 lugares donde puedes leer la genealogía de Jesucristo. Bueno, te lo dejo de tarea. En una de esas 2 genealogías aparece el nombre de Ruth. Así que será importante el libro de Ruth, sí. Y si está en la genealogía de Jesucristo nuestro Señor, sí. Porque normalmente a veces como que le ponemos mucha importancia a nuestros antepasados, ¿no? Hay algunos que sí tienen esta afición por rastrear su árbol genealógico y de repente estás hablando con otras, pero oye, ¿y quién era el abuelo? ¿Y cuándo llegó? ¿Y cómo hizo? Y fíjate cómo Dios nos está diciendo, Ruth, déjate cuento su historia. Está ahí en la genealogía de Jesucristo, pero hay que contar la historia. Así que ningún detalle debe de pasar desapercibido, hermanos. No podemos decir, este libro de Ruth es muy chiquito, probablemente, ¿qué voy a poder aprender de él? Tenemos que tener ojos abiertos, oídos atentos a lo que Dios nos quiere mostrar a través de este libro que Él ha inspirado en su palabra por medio del Espíritu Santo. Así que cuando por fe llegamos a amar a alguien, los detalles de su vida, la historia de su origen, su historia familiar, es algo que nos fascina. Y saber que es un antepasado de Jesucristo debería de decir, quiero saber más acerca de Ruth. Este libro es un acercamiento a la preparación que Dios hizo para cumplir su propósito en la historia redentora. Aparentemente, y como lo vamos a leer en esta mañana, pareciera ser la historia de una familia pequeña. Unos esposos, 2 hijos, y pareciera ser hasta insignificante, pero es una historia
que pone uno de los pilares en la obra preparatoria de Dios, que Dios ha dirigido soberanamente a lo largo de la historia para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. El libro de Ruth, sí, registra también experiencias de alegría, de tristeza, luchas. Cuenta a lo mejor una vida hogareña. Si te gustan las historias de romance y de matrimonio y tramas así interesantes, te va a capturar este libro. Porque también, además de todas estas cosas, va a presentar una historia de una conversión inesperada, de una consagración radical. Y puedes ver al final, y esperamos que al final de esta serie veas que el libro de Ruth contiene mucho más sobre Dios que lo que su tamaño puede sugerir. Así que aquí encontramos muchas lecciones sobre su gracia, su providencia. Y este primer capítulo número 1 de Ruth, nos va a presentar 3 partes de un viaje espiritual. Así que, ¿están listos para entrar a este viaje? Amén. Bueno, el primer viaje, primer versículo, de Belén a Moab. Dice así Ruth, versículo 1, capítulo 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Bueno, hermanos, ya el primer versículo nos está situando en el contexto histórico y nos está diciendo, a ver, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? ¿En los días o en los de quiénes? Los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Bueno, cuando nos está diciendo en los días en que gobernaban los jueces, podemos situarlo en el tiempo. Podemos decir probablemente 1250, 1000 antes de Cristo, más o menos ahí. Y ahorita ya estamos en 2024 después de Cristo. Entonces puedes imaginarte que esto sucedió 1000 años antes de que Jesucristo naciera, más o menos. Pero ¿cómo era esto? ¿Por qué el libro de Ruth aparece normalmente en nuestras Biblias después del libro de Jueces? No es examen bíblico, pero si empezamos el orden de los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y llegamos a Ruth. ¿Por qué el libro de Ruth está después del libro de los jueces? Déjame decirte que en la Biblia hebrea a veces puedes encontrar el libro de Ruth después de Proverbios. ¿Qué estudiamos en Proverbios hace un par de domingos? En Proverbios 31. ¿Mujer qué? Virtuosa, ¿quién la hallará? Y entonces de repente dicen Ruth. Por eso a veces ponen Ruth después de Proverbios. Pero ¿por qué nuestras Biblias decidieron ponerlo después de Jueces? Bueno, vamos a leer el último versículo de Jueces. Jueces, capítulo 21, versículo 25. En esos días, ¿qué sucedía en esos días? No había rey en Israel. Y esto sí quiero que lo leamos todos a una sola voz. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ese es el antecedente. Eso es lo que estaba sucediendo. Y ¿no suena esto bastante parecido a lo que hacemos hoy en día, hermanos? Como que no ha cambiado mucho la historia, ¿no? Cada uno haciendo lo que le parece bien ante sus propios ojos. ¿Por qué lo haces? Pues porque creo que así está bien. Pues la Biblia no lo prohíbe, entonces lo hago. A veces hacemos más cosas que la Biblia no prohíbe que las que la Biblia sí manda. Hay que poner atención a eso también. Pero entonces, ¿somos de los que hacemos o vivimos nuestra vida como bien nos parece a nosotros? ¿O somos de los que vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros? Si esa es la primera opción, entonces probablemente sigues viviendo en la época de los jueces. No había rey y cada quien hacía lo que le parecía bien. El tiempo de los jueces fue caracterizado por algo que se llama, y voy a tener que sacar mi vocabulario dominguero, hermanos, ciclo deuteronómico. Creo que sí lo dije porque lo estoy practicando toda la noche. Ciclo deuteronómico. ¿Qué es eso? Bueno, esto lo vas a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. ¿Qué es esto? Y para los que estuvieron hoy en sus comunidades bíblicas, es lo que estuvimos viendo el día de hoy. ¿Qué estuviste viendo en la comunidad bíblica el día de hoy? Las bendiciones y las maldiciones. Si no mal recuerdo, estuvimos estudiando en nuestras comunidades bíblicas Deuteronomio 28. Así que esto ya lo viste tú. Pero ¿qué era este ciclo deuteronómico? No es otra cosa más que obedecer a Dios y te va bien. Desobedeces a Dios y te va mal. Tienes que sufrir las consecuencias de las maldiciones. ¿Cuál era este ciclo? Bueno, una forma de verlo es esto. Primero, había un rechazo.
Israel rechaza a Dios, se vuelve para adorar a otros dioses. Y luego viene la reacción. Dios reacciona a la idolatría, actúa con su ira justa, aplicando la justicia de Dios. Y en la retribución, Dios entrega a sus enemigos a Israel. Y luego tiene que venir Dios, perdónanos, ¿no? El arrepentimiento. Y se arrepienten, claman a Dios por misericordia. Y Dios dice, ok, está muy bien, hijos míos, que se hayan arrepentido. Dios levanta un juez, que es el que va a liberarlos o que va a dar este rescate. Y una vez que ya están otra vez bien, ¿qué vuelve a pasar? Otra vez se muere el juez, vuelven a reincidir, y entonces vuelven a la idolatría y vuelve a comenzar otra vez el ciclo. Okay, si piensas que este es muy complicado porque tiene 6 pasos, bueno, podemos reducirlo a 4, ¿no? Pecado, juicio, arrepentimiento, restauración. Pecado, juicio, arrepentimiento, restauración. Y se está diciendo, bueno, pero es que eso les pasaba a ellos. Híjole, mira, no sé si cualquier parecido con nuestra realidad, diríamos, es pura coincidencia, pero yo te diría, no es pura coincidencia. Y yo creo que tal vez tú como yo, en algún momento de tu vida cristiana, de tu vida con Dios, has experimentado este ciclo deuteronómico. Pecas, Dios te juzga, te arrepientes, Dios te restaura, te perdona, y dices, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Pues lo vuelvo a hacer, de todas maneras Dios es tan bueno que me va a perdonar, y lo vuelvo a hacer, y entras en este mismo ciclo en el que estaban en el periodo de los jueces. Así que con esos antecedentes, lo más probable es que el comienzo de esta narrativa de Ruth tenga lugar durante un tiempo de desobediencia. En este ciclo deuteronómico había un momento de desobediencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos está diciendo que había algo más. Sí, los jueces gobernaban, pero dice, hubo hambre en el país. Entonces cuando dicen, en el tiempo que gobernaban los jueces, nos está ubicando históricamente. Pero cuando dice, hubo hambre en el país, nos está ubicando espiritualmente. Nos está diciendo, había un problema. El pueblo de Israel no estaba siendo obediente a Dios y estaban sufriendo hambre. Y como dijéramos irónicamente a veces, ¿no? En casa del herrero, no estoy viendo a ver si se lo saben, porque ese puede tener varias segundas contestaciones, pero en casa del herrero, ¿hasta dónde palo decimos, no? Porque ¿en qué región estaban estas personas? ¿Dónde estaba sufriendo esta hambre? ¿Qué es lo que dice el versículo número 1? Dice que en Belén es donde estaban sufriendo la escasez. Y la palabra Belén significa casa del pan. ¿Cómo en la casa del pan hay hambre? ¿Cómo es posible? Y aparte, ¿a dónde se tuvieron que ir? ¿Se tuvieron que ir a dónde? A Moab. Ya después entraremos a ver qué tiene de bueno o de malo haberse ido a Moab. Pero ¿cómo el hambre puede tener un significado espiritual? Si decimos que el periodo de los jueces nos habla de un periodo histórico y el hambre nos está hablando de un periodo espiritual, ¿cómo podemos conectar el hambre con un significado espiritual? Los que tuvieron la oportunidad de estar esta mañana en las comunidades bíblicas ya lo vieron. Pero para aquellos que no estuvieron ahí, necesito resaltar esto. Primero, porque Dios había prometido darle a su pueblo una tierra de la que emana leche y miel. Este fue el propósito de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y que te voy a dar una tierra. ¿Por qué? Una tierra donde vas a tener abundancia, donde yo te voy a bendecir, donde yo te voy a prosperar, donde tú vas a fructificar. Y esa tierra, probablemente la más favorecida, era Belén. Por eso de ahí su nombre viene, casa del pan. Pero en los días en los que gobernaban los jueces había hambre. Entonces, ¿cuál es el significado del hecho de que hubo hambre en la tierra? Bueno, esto es lo que vimos hoy en las clases en las comunidades bíblicas. El hambre en el Antiguo Testamento tenía varias posibilidades. Una de ellas es que era juicio de Dios por el pecado de Israel. Esa puede ser una posibilidad. También otra posibilidad es que el hambre demuestra la superioridad de Dios sobre otros dioses, especialmente Baal. Otro es que Dios utiliza el hambre para volver a atraer a las personas hacia Él. Otro es que la confianza en Dios es esencial durante los tiempos de hambre. Y en general el favor de Dios descansará sobre los justos incluso durante el hambre. No era la primera vez que se experimentaba hambre o que se menciona la palabra hambre en la historia de la Biblia. Ya también algunos personajes como Abraham tuvieron que experimentar el hambre. ¿Y qué hicieron?
Bueno, de la época de Jacob, lo que provocó es que fueran a acabar en Egipto. Y todos nos vamos a decir, no, pero es que fue una coincidencia y que acabara siendo José el mandamás en Egipto. No, nada es coincidencia. Dios puede utilizar el hambre, usa cualquier cosa, pero específicamente el hambre la puede usar de la manera que Él quiera, porque la voluntad de Dios es soberana. Sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Aunque dijéramos, ¿por qué lo hizo? A veces esa es la pregunta que nos hacemos cuando nos pasa algo. Porque cuando tú enfrentas una situación, no estamos diciendo que a lo mejor alguien aquí está enfrentando hambre, pero a lo mejor está sufriendo otra situación adversa, otra aflicción, otra crisis. Este es el tema de la predicación de hoy, fe en crisis. No sé si tu fe está en crisis o cómo está tu fe cuando atraviesas una crisis. Puedes usarlo de diferentes maneras, ¿no? O estás en una crisis porque ya no tienes fe, o tu fe no te alcanza para la crisis, no sé, puedes usarla como tú quieras. ¿Por qué cosas estás atravesando ahorita? A lo mejor no es un hambre como la que estaban atravesando en ese momento en la historia del país. Eres otra situación. ¿Por qué le está usando Dios? ¿Para qué le está usando Dios? Hermano, los propósitos de Dios son soberanos. Yo no puedo encasillar y nadie de nosotros puede encasillar a Dios, decir, solamente puede ser cualquiera de estas 5 posibilidades. Dios incluso podría hacerlo porque es soberano, porque Él lo hace como Él le place. Pero lo que sí es seguro es que si Él, y como lo hemos cantado en esta mañana, si Él le hace algo, Él va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar, no nos va a separar. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Y qué es una de las cosas que se menciona ahí? Hambre. Y decimos, no. Entonces empecemos a conectar cómo esta situación del hambre puede transformarse en un problema espiritual. Vamos al número 2. Los nombres. Versículo 2 dice así, y necesito que me ayuden, hermanos, voz fuerte. Aquel hombre se llamaba Elimelec. Ahora, cuando lo leas, ponle un acento en la penúltima E. Vamos a decirlo Elimelec. ¿Crees que lo podemos decir así? Elimelec. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, ayúdenme diciendo los nombres. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Hermano, para el autor de este libro, que no se conoce exactamente quién fue el autor del libro de Ruth, los nombres son significativos. Hay algunos otros personajes que están en el libro que ni siquiera se menciona su nombre. En el capítulo 4 se menciona un pariente más cercano, pero no te dice cómo se llama. Así que debemos suponer que cuando el autor está escribiendo o nos está diciendo los nombres, quiere decir que estos nombres tienen un significado especial y tienen un propósito. Así que para la manera de pensar hebrea, tenemos que considerar eso. Conocer el nombre de una persona es conocer su carácter, es conocerlo. Por eso es tan importante los nombres con los que Dios se ha revelado. Y cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo, este es mi nombre con el que no me di a conocer a tus antepasados, pero a ustedes sí. Entonces, cada vez que leas un nombre de Dios, ¿por qué Dios utilizó ese nombre? ¿Por qué Dios utilizó ese nombre? Porque su nombre refleja su carácter. El nombre es la persona. Así que vayamos en orden. ¿Cuál es el primer nombre que se menciona? Elimelec. ¿Por qué te dije que le pusieras Elimelec? Bueno, porque la palabra, o este nombre es un compuesto. El es Dios, y de yo, o su, o mío, y Melec, que significa rey. El significado del nombre Elimelec es mi Dios es rey. Dios, su rey. Eso es lo que está diciendo. ¿Y no encaja esto con el final del libro de Jueces? ¿Qué estaba pasando en la época de los jueces? En Israel no había rey. Pero aquí está diciendo, Dios es mi rey. ¿Por qué no había rey? Porque Dios es mi rey. Ok, Elimelec. Entonces Dios es tu rey. Y esto encaja con el último versículo de Jueces. Pero entonces la partida de Elimelec hacia Moab podría estar reflejando también sus dudas acerca de la verdad que declaraba su nombre. Si Dios es rey, pero ahorita estoy pasando hambre, tengo que buscar el bienestar de mi familia. ¿Sabes qué bueno que Dios sea mi rey?
Pero si Dios es rey, ¿no debería yo hacer lo que Él pide que yo haga? Dios me está pidiendo, la manera adecuada de resolver es esto, yéndome a un país extraño, idólatra, pagano. Esa es la manera en la que Dios quiere que yo resuelva esto. Tengo que ir a Moab. ¿Por qué Moab? Ahorita vamos a llegar a esa parte de Moab. Y si mejor me arrepiento, porque si tú viste el libro de Deuteronomio, por eso dice, si se arrepienten, claro, Él puede revertir lo que estaba sucediendo. Sí, ellos estaban en este ciclo, ¿no? Entonces, si Él se hubiera arrepentido, a lo mejor no hubieran sufrido hambre, o en medio del hambre Dios hubiera sido un sustento para ellos. Nos tendría que empezar a hacer pensar un poco. Así que hay una razón de por qué dice el nombre de Elimelech. Dios es su rey. Y luego tenemos el segundo nombre, que es el nombre de la esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Noemí. Y Noemí significa dulce o agradable. Y no voy a poder adelantar ahorita lo que viene en la siguiente sección de este capítulo, pero más adelante en este capítulo vas a observar cómo ella elige cambiarse el nombre. Porque después de las circunstancias que vivió y que vamos a ver unos momentos más, ella dice, yo no me puedo seguir llamando Noemí. Ya algunos ya lo hicieron, ya me encanta que ya algunos ya saben cómo se va a llamar después. Pero entonces me voy a adelantar, no le digan a Rodrigo porque le toca predicar de eso. Pero entonces, ¿cómo se va a llamar después? Mara, que significa amarga. Oye, pero aquí dice que es dulce y ahora eres amarga. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a ver eso. Entonces es importante porque más adelante vemos cómo estas circunstancias modificaron su carácter. Ya no era dulce, ahora era amarga. Y luego menciona a los dos hijos y los menciona juntos y los quiero mencionar juntos porque tiene un significado también. Malón y Kelión. Malón significa enfermizo y Kelión exterminio. Yo no sé si son como los nombres que yo le quiero poner a mis hijos, ¿no? Yo estoy pensando, le voy a poner un nombre a mi hijo. ¿Qué le pondré? Le voy a poner el enfermizo, el enfermo. O el exterminio, o la condenación, la aniquilación. Entonces, ¿qué situaciones habrán estado viviendo durante ese periodo que vivieron en Belén que los llevó a ponerle estos nombres a sus hijos? Porque básicamente estos nombres lo que significan es enfermedad y muerte. O ver cómo cambió. ¿Cómo se llamaban los papás? Dios es mi rey y dulce y agradable. Y ellos ahora están poniendo a sus hijos enfermedad y muerte. Que en algo cambió su perspectiva. Y hermano, tu perspectiva y mi perspectiva no pueden cambiar en base a nuestras circunstancias. El Dios en el que creemos no cambia. Él no cambia. Él es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo. Él no cambia. Pero como nuestra perspectiva de Dios sí cambia. Antes era mi rey y era dulce. Ahora es en pura enfermedad y muerte. Y así quiero llamar a mis hijos. ¿Qué testimonio estaban dejando para su familia? Y una cosa más. Abandonaron su tierra natal, ¿no? En busca de pastos verdes o una mejor vida, ¿no? Y aunque este no es un nombre propiamente de los integrantes de la familia, sí su nacionalidad, ¿no? ¿De dónde eres? Dices, soy mexicano. No, chilango, ya, tache, ¿no? No le invito. No. En fin, nos empezamos a hacer una idea cuando alguien nos dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde eran ellos? ¿Cómo se identificaban ellos? Sí, eran de Belén. Sí, pero tienen otra característica. Se llamaban efrateos. Ok, se ha ido en Belén, pero había seguramente otras comunidades, otras poblaciones ahí, y tienen que decir efrateos de Belén. Otra vez, irónicamente, efrateo significa fructífero, fecundo. O sea, paradójicamente, la familia en vez de estarse multiplicando, se fue reduciendo. Pero eran efrateos, deberían estar multiplicándose, fecundidad, más, ¿no? Entonces, al final de este versículo número 2, nos recuerda algo más. Que llegaron a los campos de Moab, ¿y qué hicieron? Bueno, pues estemos aquí mientras pasa el hambre. Oye, no, ¿qué crees? Como que aquí también está lindo, ¿no? Como que el clima acá está mejor. Allá en Texas está muy caliente, está muy, vaya, está más fresco, ¿no? No, ¿qué hicieron ellos? Ahí se quedaron. Ahora, ¿cuál era el problema de que se quedaran en Moab? ¿Había algún problema siquiera? Pues eran vecinos. Era como cruzar solamente la línea del estado y ya estaban del otro lado. ¿Quiénes eran los moabitas? Bueno, eran descendientes de Lot.
¿Por qué? Porque Lot tuvo una relación con sus hijas de incesto y de esa relación nació Moab. Y así que Lot era un sobrino de Abraham y podríamos decir que los moabitas eran parientes cercanos o lejanos, más lejanos que cercanos de los israelitas. Y aunque al principio eran nómadas, pues se fueron a establecer ahí en una tierra fértil, si era fértil el lugar donde ellos estaban. Y en Números capítulo 22, no tenemos hoy tiempo para leer todo este capítulo, se nos relata que el rey de Moab, Balac, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Y esto fue castigado seriamente por Dios. Por eso nadie que perteneciera a la familia de Moab podía entrar a la congregación del Señor. Nadie. Era mal visto. Así que ya te imaginarás los problemas que esto va a representar más adelante en la historia para Ruth, porque Ruth era moabita. Y ya me estoy adelantando un poco en la historia, pero lo vamos a leer ahorita en unos versículos más adelante. Además, al principio de los jueces, en el capítulo número 3, si ya te dio curiosidad por saber más acerca de los jueces, porque a veces de los jueces recordamos a Sansón. ¿Por qué? Porque tenía el pelo largo, porque era fuerte, etc., ¿no? Pero ¿te acuerdas de Ahod? ¿Quién es ese? O sea, esos jueces como que de repente no los tomamos en cuenta, pero era zurdo. Y aparte de que era zurdo, mató al rey de Moab. Y bueno, la historia, si quieres saber cómo lo mató, ve ahí el capítulo número 3. Es impresionante porque dice que usó su espada, la introdujo en el cuerpo del rey de Moab y tuvo que introducirla toda para poder matarlo. Bueno, ahí nada más, léelo. Este juez, Ahod, mató al rey de Moab. ¿Cómo estarán las relaciones internacionales? Si yo soy de Belén y ahora tengo que ir a Moab, donde ya matamos a su rey, pero todo tranqui. Si lo matamos, fue Ahod, no fui yo, pero ahora vengo para acá. Probablemente ya ahorita la situación política no estaba tan mal de que ellos decidieron ir a Moab, pero estos primeros versículos nos describen, hermanos, versículo 1 y 2, nos describen el viaje de una pequeña familia que tiene que emigrar de Belén a la tierra de Moab. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad. Y nos está mostrando los pasos que ellos tuvieron que dar para enfrentar sus dificultades y también con ellas sus consecuencias. Y eso es lo que tenemos que pensar para nosotros también esta mañana. En lugar de volverse al Señor, ¿qué hizo esta pequeña familia? Irse a vivir en un lugar donde pensaban que iban a estar mejor. Acá estamos mal, pero podemos estar un poquito mejor si nos alejamos de Dios. A ver, ¿cómo? Si lo ves fríamente, eso es lo que estaba sucediendo. Sí, aquí estamos mal, pero Dios está con nosotros. Vámonos para acá, donde no está Dios, pero nos va a ir mejor. ¿Y cómo les fue? Dice, pues, peor. Decimos, saliste de Guatemala para irte a Guatepeor, ¿no? Perdón por los de Guatemala, pero así decimos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó en tierra extranjera. Versículos del 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Mira, se fueron para dejar sus dificultades atrás, pero las cosas empeoraron. A lo mejor para nosotros que hemos emigrado de un país a otro, probablemente lo hicimos por esa razón, y no estoy diciendo que eso tenga algo de malo. Lo que queremos es que nos pongamos en los zapatos de estas personas. A veces nosotros hemos tomado esas decisiones. Mi país ya no es lo que yo pensé, y creo que si me voy a este otro país, voy a poder tener una mejor condición de vida. ¿Es algo loable? ¿Es algo deseable? Probablemente sí. No es que tenga algo de malo eso en sí mismo, hermanos. Pero Elimelec, su esposa y sus 2 hijos decidieron dejar su tierra natal por una hambruna que probablemente era causa de su pecado, y si no de su pecado, del pecado de Israel. Obviamente, ¿por qué lo dejaron? Porque los afectaba a ellos negativamente. Y en lugar de volverse a Dios y pedirle ayuda y arrepentirse, dijeron, mejor vámonos a Moab, nos podemos establecer allá. Pero su situación no mejoró, se agravó.
Porque dentro de este periodo de 10 años muere el padre, luego se casan los hijos y se mueren. Oh. Y la muerte, que se menciona aquí varias veces en estos versículos, es en un sentido, hermanos, el acontecimiento más común, pero también es el acontecimiento más antinatural que puede haber en este planeta. Y déjame explicarte por qué. Porque la muerte entró al mundo por el pecado. Romanos capítulo 15, versículo 12. Jesucristo va a eliminar a la muerte hasta el final, dice 1 Corintios 15, 26. La muerte va a ser el último enemigo que será eliminado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es... Entonces Jesucristo va a tener que acabar con el pecado para entonces poder acabar con la muerte. La muerte entró al mundo por el pecado. La muerte es el pago que... Si todos morimos hoy, o no hoy, sino en estos días, no conozco a alguna persona que digas, él no murió, él no ha muerto. Tarde o temprano, aunque dijeras, por más que haga yo para mantenerme con vida, vamos a morir. ¿Por qué? Porque la consecuencia de haber pecado es la muerte. Dios dijo en Génesis, no comas de ese árbol, porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Morirás. Hermano, eso es solamente para que le creas a Dios. Lo que Dios dice se va a cumplir. Él dijo que iba a suceder eso y por eso hoy todos morimos. Lee Romanos capítulo 5 para que puedas entender un poco más acerca de eso. Pero aunque la paga del pecado es muerte, hermanos, Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Sí es cierto, por eso la muerte es antinatural. Dios no nos diseñó para morir, porque junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal, Él puso ahí otro árbol, el árbol de la vida. Y probablemente estaríamos leyendo otra historia o viviendo otra historia si ellos hubieran comido de ese árbol, porque ese árbol no estaba prohibido comer de ese árbol, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y miren lo que nos recuerda Pablo en la segunda carta a Timoteo, versículo 1:10. Nuestro Salvador Cristo Jesús puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tenemos que repetirnos día tras día el Evangelio, hermanos. El Evangelio no solamente es para aquellos que no creen. El Evangelio es para nosotros que creemos. Porque si estamos aquí es por gracia. Todos los que merecíamos era muerte. Esa muerte es lo que merecemos. No, ay Dios, qué injusto. No, eso es justicia. Su misericordia es cuando Él no nos da lo que merecemos. Y por gracia nos da lo que no merecemos, que es vida en su Hijo Jesucristo. La muerte nos recuerda, hermanos, que somos mortales, que el tiempo que tenemos es limitado. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo que tenemos? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Lo sabes? No, nadie lo puede saber, solo Dios lo sabe. La muerte nos recuerda nuestra fragilidad y nuestros límites. ¿Cómo se agravó la situación de esta familia? Aquí hay 3 cosas que tenemos que pensar. Noemí perdió a sus familiares, llámese esposos y sus 2 hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que él perdió la fuente de sostenimiento. Porque cuando murió el esposo, por lo menos dijo, bueno, tengo 2 hijos. Pero ¿y qué pasó con los 2 hijos? Bueno, se casaron, dicen, no, ya se me fueron. Bueno, aparte de que se fueron, se casaron. Entonces, su pérdida le trajo pobreza, le trajo soledad. Aparte se quedó con sus nueras, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de las suegras y las nueras y todo, pero como que no sé, digo, yo me quedé con mi suegra. O sea, ponte en el lugar de la nuera, me voy a quedar yo solo con mi suegra. No, yo creo que mejor me regreso a mi casa, ¿no? O sea, o la suegra, nuera, si quieren quedarse conmigo, vengan, yo las voy a... No sé, es como algo que tendríamos que ver con más detalle. Por causa de tiempo ahorita no lo vamos a cubrir, hermanos. Pero lo que sí, como lo vemos más adelante, que Noemí cambia su nombre de dulce a amarga, lo que estamos viendo es que este dolor que ella estaba experimentando sofocó por unos momentos la esperanza. Y digo por un tiempo, porque no me tocó predicar el versículo del 6 al que sigue, hermanos. Me encantaría contarles lo que sigue en la historia,
Pero como llegamos hasta este punto, ¿qué aplicación entonces hay para nosotros hoy en estos versículos? Y quiero dejarte por lo menos con 4 cosas. Pero primero, reflexionemos que hoy en día muchos siguen viviendo según sus propios criterios, ignorando la ley de Dios y siguiendo lo que parece bien ante sus propios ojos. La Biblia es el último lugar a donde volteamos para saber si algo está bien o está mal. ¿No? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Cuántos likes tiene? Oh, mira, ¿cuántos followers? Seguramente esto está bien, seguramente esto es cierto, seguramente esto es verdad. Regresa a la palabra. La desobediencia a Dios y el rechazo de sus mandamientos a menudo resultan en sufrimiento y caos. Y tu desobediencia a Dios no solamente trae consecuencias para ti, también trae consecuencias para los que te rodean. El hambre que estaban enfrentando en los tiempos de Israel de los jueces era consecuencia de su desobediencia. Era una manifestación física de su estado espiritual. Y esta hambre llevó a esta familia de Belén, la casa del pan, a buscar refugio a Moab, una tierra pagana donde adoraban otros dioses. Incluso hasta sacrificaban a sus hijos a otros dioses. Así que esto nos muestra cómo a veces también en lugar de volvernos a Dios en tiempos de necesidad, andamos buscando soluciones en los lugares equivocados, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, reconoce la soberanía de Dios en tus circunstancias. Cuando enfrentas circunstancias, tienes que recordar que Él es soberano. Yo no sé qué prueba o tribulación estés experimentando ahorita, por cuál estés pasando. Como cantábamos hace un rato, ¿tendrás que pasar por fuego? Sí, porque tu fe es preciosa y tiene que ser probada. El hecho de que seas cristiano no te va a hacer exento de situaciones difíciles o adversas, pero reconoce la sabiduría de Dios en tus circunstancias. No digas, bueno, sí, Dios está trayendo esto, pero yo ya tengo la solución. Nos vamos a ir para acá. Ya no voy a ir a la iglesia. Acuérdate qué le pasó a esta familia. Dejaron a Dios pensando que les iba mal y se fueron a un lugar sin Dios donde pensaron que les iba a ir bien. 2, evita buscar soluciones en los lugares equivocados. Ellos buscaron refugio en Moab y una tierra asociada con idolatría, con prácticas paganas. A veces en nuestra vida podemos sentir la tentación de buscar soluciones rápidas y fáciles en lugares que no honran a Dios. Entonces no dependamos de prácticas que no se alinean con nuestra fe o de buscar respuestas en filosofías mundanas. Debemos recordar que nuestro verdadero refugio, hermanos, está en Dios. 3, mantén la fe durante las pruebas. Así se llama nuestro texto de esta mañana, nuestra predicación. Fe en crisis. ¿Está tu fe pasando por una crisis? ¿Estás enfrentando esas crisis de fe por las que estás pasando? Es el momento en el que tienes que decidir, ¿le creo a Dios o me creo más que Dios? ¿Le creo a Dios o yo me creo a Dios y tomo mis propias decisiones? Esta es crisis de fe donde tienes que decidir qué vas a hacer. Aún en tiempos de escasez y de prueba, hermanos, Dios es fiel. En Deuteronomio dice Dios, te dejé tener hambre porque quería probarte. A veces queremos evitarnos el proceso de Dios en nuestra vida. Si esto es lo que Dios quiere y es para nuestro bien, mantengamos nuestra fe. Si la razón de esa prueba es culpa de mis propias decisiones y de mi propio pecado, pídele perdón a Dios, pero mantén tu fe, recordando que sus caminos son más altos que los tuyos. Número 4, vuelve a Dios en arrepentimiento. La desobediencia trae consecuencias, pero hermanos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta cuando nos arrepentimos sinceramente. Este ciclo del que hablábamos incluía un regreso a Dios y su liberación. Nuestras vidas pueden ser transformadas por el poder del arrepentimiento y la gracia de Dios, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tampoco usemos la sangre de Jesucristo como lavadero. Si Él te perdonó y estás arrepentido, haz obras dignas de arrepentimiento. Vamos a orar. Dios, en esta mañana hemos aprendido de esta historia que podemos tal vez enfrentar tiempos difíciles.
pero tú nos llamas a volver a ti siempre. Ayúdanos a confiar en tu provisión, a vivir en obediencia y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestro caminar diario contigo, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.